A Rodolfo Santangelo vamos, antes de entrar en este tema de las tasas, el dólar, etcétera, hay una pregunta que a mí no alcanzo a resolverme. ¿Cuál es la diferencia entre Duhovne y Pratgay? Bueno, creo que él mismo ha dicho que pocas, ¿no? En términos de política económica, probablemente ponga un poco de más énfasis que el anterior. Mucho no hacía falta en la comparación, en la contención fiscal o en la contención del gasto público. Que se les disparó a los dos en la forma meta de escandalosa. Déficit fiscal de 2016, el año pasado, no se cumplió, y en el último minuto, en el minuto 45, vino el exitosísimo blanqueo a salvar las papas. Este año, probablemente en la segunda mitad del año, casi te diría a fin de año, probablemente haya un poco más de control que antes. ¿Antes de las elecciones? No, según las metas trimestrales, según la trimestralización de la meta anual, lo que se promete es casi todo para el cuarto trimestre. O sea que el ajuste va a venir después de las elecciones. La mejora de los números fiscales, teniendo en cuenta que el cuarto trimestre del año pasado el gasto público explotó, está prometida para el cuarto trimestre. ¿Y todo este gasto tendrá buen resultado electoral? Las elecciones va a depender de la economía y de otras cosas. Yo creo que la economía va a jugar un rol. Si Argentina fuera un país que creciera por el gasto público, en los últimos 5 años nos tendría que haber ido fantástico. Así que esta metodología de creer que gastando en obra pública, en jubilados, en planes sociales, la economía crece, en los últimos 5 años no dio resultados. Perdón, eso me haría preguntar cuál es la diferencia entre Pratgay, Duhovne y Kicillof. En materia fiscal, poquita. Se levantó el cepo, Sí, se arregló con los holdouts, se financian los pagos de la deuda con endeudamiento y no con reservas. En materia fiscal, poco. En materia y eso fiscal, es la inflación. Eso es el motivo de fondo de la inflación, donde hay un motivo intermedio que es la emisión monetaria. O sea que los economistas más ortodoxos, los monetaristas, sí, los que creemos en los mercados nos la pasamos discutiendo. Si en países como la Argentina, en países en desarrollo, con mercados de capitales tan débiles, la inflación en el fondo es un problema fiscal o es un problema monetario. Yo te diría, es un problema monetario de origen fiscal. Y este gobierno está queriendo resolverlo exclusivamente con temas monetarios, por eso hay un solo responsable de bajar la inflación, que es el Banco Central, y el Ministerio de Hacienda no aporta casi nada. O el gabinete, vamos a decir. Después hablamos de eso. A propósito de eso, te voy a mostrar un video de 2 invitados economistas que tuve acá, que no es para mencionar que uno decía que iban a subir las tasas y ellos decían que no, pero viene a propósito del tema de la pregunta que te quiero hacer a posteriori a vos. Por favor, director, ¿me puede pasar el video? El radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad, decidió un rumbo que tenía que ver con ir hacia fortalecer Cambiemos, con las reglas de Cambiemos en el 2015, con las PASO como herramienta para seleccionar los candidatos. El radicalismo piensa esto porque lo acaba de votar en su convención y lo puso por escrito. No creo ni que Sanz, ni que Morales, ni que Aguad, ni que Negri. Hoy están... Perdón, este no era el video, no voy a pedir ningún video, les agradezco la profesionalidad al director y compañía. Vamos al tema de las tasas. Esto acá, Ferreres creía que no iban a subir las tasas, Bain creía y además aconsejaba no subir las tasas. ¿En qué situación estás vos profesionalmente con esa suba de tasa tan alta aparte? Vamos a separar los temas. Sturzenegger había dicho que lo iba a hacer. O sea, él dijo, si la inflación, esto es simétrico, si la inflación baja, bajo las tasas. Si la inflación sube, sube las tasas. Así que Sturzenegger lo había dicho, el que avisa no es traidor. Mi opinión personal, si es que sirve para algo, yo creo que poner demasiado énfasis en bajar la inflación a través de la política monetaria, o sea, de la tasa de interés, al que exprimes al sector privado. Por no querer hacer la reforma del Estado, la baja del déficit fiscal, para que el esfuerzo no lo haga el sector público o la política, se estruja al sector privado. Tasa de interés alta es poco crédito, bajo tipo de cambio, probablemente nivel de actividad menos reactivado de lo que pensamos. Así que si vos me preguntás, a mí no me gusta combatir la inflación a pura tasa de interés sin esfuerzo fiscal. Tenés una de dos. ¿Y a Sturzenegger le parece correcto eso? Sturzenegger tiene un segundo postulado,
que lo está diciendo, está trascendiendo menos, de a poquitito se lo está entendiendo lo que él dice, que él cree que cuanto más baje la inflación, más se reactiva la economía. Eso es su opinión. Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que en la historia argentina, cuando se bajó la inflación de 300%, de 500% o de 1000%, que hubo dos casos, rápidamente sí, a 20 o a 15, que fueron el Plan Austral de 1985 y el Plan de Convertibilidad de 1991, en esos dos casos sí fue cierto que bajar rápidamente la inflación reactivó la economía, el consumo y el salario real. Pero cuando lo que vos querés bajar en una inflación del, digamos, 25, 23, 21 a 19, 17, me parece que ahí su tesis no va a ser cierta y que va a haber un conflicto o un sacrificio, se dice en economía, entre querer bajar la inflación versus reactivar la economía. La verdad que esto nosotros lo venimos escribiendo hace mucho tiempo. Sí. Estaba revisando cosas escritas por nosotros y ya en agosto decíamos que esta tasa de sacrificio va a estar. Si se quiere que la economía reactive al 3,5, al 3, 4%, y la tasa de inflación por ahí tiene que ser más alta. Ese sendero de simultáneamente, la palabra simultaneidad es la clave, que la economía reactive 3, 4% y la inflación al 17%, con estos números fiscales luce muy difícil, casi imposible. Ahora, el gobierno a través de sus ministros, y creo que hasta del propio Federico Sturzenegger, dijeron que la recesión ya había acabado y que también tenían dominada la inflación. ¿Qué les pasa? ¿Se apresuran en hablar? Y hay mucha ansiedad, ¿no? Hay mucha ansiedad de querer mostrar resultados. El nivel de actividad de fin del año pasado, principio de este año, fue un vaso medio lleno, medio vacío. O sea, claramente la economía dejó de caer, ahora empezó a recuperarse todavía poquito. Una recesión termina cuando vos volvés al punto de partida. Si estás acá y venís acá, hasta que no volviste acá, la recesión no terminó. La inflación estaba al 1,5 mensual desde agosto a este enero. Febrero, marzo y abril ya lo sabíamos, lo había anunciado el propio Sturzenegger que iba a dar 2 y pico como consecuencia del aumento de la luz, del gas, de la medicina prepaga, de los colegios. A mí me parece que está un poquito apresurada la política monetaria, casi fanatizada con el 17, no teniendo en cuenta que la situación fiscal es mala. Ahora, el ministro de Economía es Macri. Sí, ministro de Economía no hay de Hacienda, de pero Finanzas, en realidad el que funciona como ministro de Economía es un empresario como fue, como se llamaba Miranda, el de Perón, en alguna medida como quiso ser Rodríguez Sá cuando fue presidente brevemente, y el propio Kirchner. No vamos a diferir en cosas semánticas. Yo creo que Macri es el presidente de la República. Sí, está bien. Y hay un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, uno de Producción, uno de Comercio, un presidente del Banco Central, uno de Energía. Que todos le hacen la leña a él. Sí, yo creo que lo que falta es la política económica. Lo hablamos, creo que la primera vez que vine, cuando estuvo este gobierno, lo hablamos. Falta un ministro que haga la política económica coordinadamente. En realidad eso lo hace la jefatura de gabinete con 2 ejecutivos, que yo diría no son macroeconomistas, son ejecutivos. Falta esa coordinación, ese diseño, esa integralidad. Un plan. Ahora, vos objetás en alguna medida lo que decidió Sturzenegger. Y hoy estaba leyendo una declaración de Enrique Segwach que dice que él está más a favor de Sturzenegger que de Duhovne. Con lo cual me cuesta entender, ¿a quién le tengo que creer? ¿Al socio de Melconian o al asesor de Melconian? No, yo creo, a ver, con Enrique no hablé en estos días, pero creo que coincidimos. Si uno quiere estamos más de acuerdo con este tipo de política monetaria y que la política fiscal se acomode. Ahora, si la política fiscal no se acomoda, esta política monetaria es costosa. Creo que esa es la manera en que Enrique y yo y muchos economistas coincidiríamos. Las dos cosas tienen que ir coordinadas. Ahora, vos te querés comprar una camisa Slim Fit y no querés bajar de peso. ¿Qué haces? ¿Bajás de peso o te cambias la camisa? Yo, lamentablemente estoy cambiando la camisa. Y bueno, cambiar la camisa es, acepto que soy gordo, acepto que no estoy en peso y no quiero tener una cosa que es imposible. El óptimo sería entrenar, hacer régimen. Ahora, tenés que hacer el esfuerzo. Yo hasta ahora lo que hago es declarar, niego y pido careo, pero... Bueno, eso es interesante, porque vos sabés que uno de los maestros de los bancos centrales, que fue Alan Greenspan, que ahora está medio un poquito de capa caída por la crisis que hubo, pero que fue un gran maestro de Banco Central, él tenía una frase ante el Congreso de los Estados Unidos que les decía, si fui muy claro es que me malinterpretaron. Él era el maestro de la ambigüedad constructiva, de dar mensajes que fueran entendibles pero no demasiado. En ese sentido Sturzenegger fue demasiado
claro, demasiado transparente, no quiero decir ingenuo, pero demasiado claro. Él dijo 17% en el año calendario 2017. De repente, pues, habiendo sido un poquito más confuso, un poquitito menos claro, la cosa estaría menos complicada hoy. Ahora, 17% parece una meta lejana. Para 17% y bueno, va a dar 8 el primer cuatrimestre. Por eso. Luce que hay que hacer mucho régimen y salir a correr demasiado. A pura política monetaria va a ser recesiva. Corre el vicepresidente del Banco Central, que corre descalzo, además persigue avestruces. Olvidémonos de los nombres, hablemos de políticas y de instituciones. Yo te diría, y por eso, mira, lo vimos también en casi la primera vez que vine post presidencia de Macri. A mí el debate que nunca me gustó fue el de gradualismo versus shock. Nunca creí que fuera conducente. Este gobierno tomó la decisión de ser gradual en lo fiscal, aunque terminó siendo inactivo, y fue de shock en lo cambiario y en lo monetario. O sea, en lo cambiario se unificó el tipo de cambio el día 1 y en lo monetario fue de shock porque la tasa de interés fue al 38%. Quiero decir, son las dos caras de la misma moneda. El gradualismo en lo fiscal lleva al shock en lo monetario, porque déjame decirte otra cosa, si el presidente del Banco Central no pusiera un poquito de disciplina, estaba en una fiesta. Estábamos en una situación más complicada. Por eso la palabra es coordinación, es diseño, es programa o es integralidad. A ver, vamos también a poner las cosas en claros. De un gobierno y de un programa económico que nos salvó de ser Venezuela. O sea, no estamos comparando esto contra el paraíso. Estamos comparando. Si hubiera ganado el candidato del oficialismo, estaríamos en una situación mucho peor. De eso nos salvó este gobierno y el presidente. Pero... ¿Vos no le atribuías aptitud profesional a Bain para resolver esto? No sé si va a ser Bain o quién, no estoy hablando de Bain, estoy haando de la política económica del oficialismo, de lo que Scioli anunciaba con Zanini, con el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, nos llevaba en un año a lo que está haciendo Venezuela. Argentina, con 2 años de rezago, repetía lo que pasaba en Venezuela. En realidad la comparación debería ser con lo que es Santa Cruz. También es otro ejemplo. Ahora, dicho esto, que creo que es una manera objetiva, porque cuando lo escucho a Kicillof hablar, ya me vuelvo loco, porque entonces a ver si creen que estoy diciendo lo mismo que Kicillof. Dicho esto... Él se preocupa mucho por la inflación. Dijo que este gobierno no la puede controlar. Bueno, ¿qué querés que te diga? No sé si tomármelo en serio o en broma. Dicho esto, para un objetivo de simultáneamente reactivar la economía y bajar la inflación, esta combinación de política económica... No da. Y no da. Ahora, es una pregunta que a veces tiene que ver con la importancia o no, por ejemplo, de las expectativas. Esto es, cuando de pronto él sube la tasa como hizo ahora Sturzenegger, hay una sensación de que puede ocurrir que la gente se paralice en la actividad económica. No sé si es tan grave la suba para que la gente se contraiga, pero por ahí produce algún tipo de efecto psicológico. A ver, déjame decirte lo siguiente. Digo, refiriéndome, por ejemplo, al caso cuando Machinea fue el ministro de Economía con De la Rúa. Sí. Las expectativas juegan un rol, yo tiendo a verlas como secundarias o complementarias. Me parece más importante lo que se hace. Obviamente, haciendo la cosa bien, tener expectativas favorables ayuda. Déjame decirte lo siguiente para que se entienda bien. Con o sin suba de tasa de interés, la tasa de inflación a partir de mayo va a volver al 1 y pico % y a partir de junio debería estar también en el 1 y pico. O sea, el 2%, 2 y pico de febrero, marzo y abril sabíamos que era transitorio. Lo que pasa es que lo que dice el Banco Central dice, yo dije 17, si estamos 8 en abril, necesito que en los 8 siguientes meses dé 1 por mes, no 1 y pico. Entonces, 1 y pico no alcanza, tiene que dar 1. Y ahí va a venir un poco la cuota de pragmatismo o dogmatismo que tengamos. Si la inflación de mayo y junio dan 1,5, me dejas inventar hoy que no sabemos nada, ¿baja la tasa de interés o no? Si baja la tasa de interés, la retrotrae a donde estaba la semana pasada, todo lo que estamos... Que ya estaba alta. Ya estaba alta. Claro, porque el mensaje más relevante no es si subió o no subió. El mensaje relevante es que al subirla, mejor dicho, la magnitud de la suba, es que al subirla demora la baja. Demora el sendero para abajo que había. Perdón, te puedo hacer una enmienda, porque también
complica una situación con los que te prestan la plata, porque el señor que te presta la plata te la presta a una tasa. Ahora, hay un día que te va a decir, yo no te presto a una tasa más baja porque no confío en vos. Sí, bueno, eso se ve reflejado en el plazo de las colocaciones del Banco Central, que son los pases a 7 días y las LEVAC a 30 días. Las LEVAC de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses son una parte muy pequeña, que ya ganaron cuando la tasa de interés fue para abajo. Así que es un buen punto el tuyo, pero casi todos los inversores lo saben y por eso estamos en un cortoplacismo. Claro, el principal pagador de tasa de interés en Argentina es el Banco Central. Y paga doble. Por la deuda y por la LEVAC. Y por la compra de dólares. Claro, sí, bueno, y las reservas que mantiene, se endeuda 2 veces, tiene un activo. Exacto. Que son las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central no ganan tasa y el tipo de cambio está yendo para abajo. Sí, claramente el Banco Central, si fuera una entidad financiera, está haciendo mal negocio, porque tiene dólares en el activo y pesos en el pasivo. Pero no es su objetivo hacer negocios, su objetivo es que la política monetaria esté bien encaminada. Y vuelvo a lo mismo, disculpadme que sea reiterativo, no es consistente lo que se hace en materia fiscal con lo que se hace en materia monetaria. Volviendo al tema de la sensación, de la expectativa, en el común de la gente sienten o perciben que la cifra del INDEC no es la que ellos le pagan con el bolsillo. ¿La de la inflación? Exacto. Esto es que ellos han perdido mucho más en la inflación. ¿Cuánto perdieron? Es que te lo voy a explicar, y eso con los propios datos del INDEC. Porque yo creo que los datos del INDEC están bien, pero es la variabilidad lo que ocurre. Vos tenés desde agosto hasta febrero que la inflación dio promedio 1,6, 1,7 mensual, que eso da el 12-13% acumulado, el 13% acumulado. Pero cuando vos agarrás los 35 ítems que calcula el INDEC, tenés ítems que dan 30%, 25%, 20% en el periodo de 7-8 meses y productos que dan 0. De repente la gente percibe que alimentos, que bebidas están por arriba. Ha quedado rezagado el precio del transporte, o sea, transporte, colectivo y tren está en 0, este es gratis, debía aumentar en abril, se lo postergó. El alquiler es una cosa que ha quedado rezagada en la Argentina, aunque en los últimos meses ayuda. El alquiler, por ejemplo, comparado con las expensas, está baratísima, porque explotaron las expensas. Pero, por ejemplo, ¿el INDEC tiene el ABL? ¿Incluye? No, el ABL es una tasa, es un impuesto, no es un bien. No, es un bien pero me refiero a la variación. No, porque no es un... Es decir, la variación que te aplica Rodríguez Larreta, por ejemplo, es el INDEC no considera que el ABL es un servicio. Claro. Considera que es casi un impuesto, por eso no está. Las patentes tampoco. Las patentes, no digo para encontrar un justificativo. Las patentes tendría que ir a ver si en los costos, no me acuerdo, tendría que preguntárselo a los economistas del estudio, pero si en los costos de mantenimiento de los autos, como está la nafta y si está la patente, no me acuerdo en este momento. Pero, por ejemplo, verduras, frutas son cosas que se han quedado. Hay mucha variabilidad, mucha volatilidad entre los productos que más subieron y los que menos subieron. No es que está subiendo todo cerquita del 1,5%. No, está claro. Tampoco crece todo. No, digamos, la economía está en la letra L que en algún momento vimos, ¿no? Caída y ahí estancamiento, viendo si en algún momento se hace U. Y esta situación del atraso cambiario que parece cada vez más pronunciado, ¿a vos qué te parece? ¿Que dura hasta después de las elecciones también? No quiero ser reiterativo, pero cuando vos ves los datos del mercado cambiario, el Banco Central cumple su premisa. El mercado cambiario es libre, es fluctuante y es la oferta y la demanda y él interviene poco y casi nada. Ahora, cuando vos vas a ver quién vende y quién compra, los dólares que venden los exportadores, más allá de estos meses, son los mismos de siempre. Los dólares que compran los importadores son los mismos de siempre. El turismo subió un poquitito. ¿Sabés quién es el gran actor vendedor de dólares que antes no estaba? El Estado. Claro. El Estado trae dólares de afuera, de la deuda, del blanqueo y de las provincias. 3 fuentes de traída de dólares que los vende en el mercado para hacerse de peso, porque el gobierno necesita pesos para pagar jubilaciones y salarios. Por eso la pregunta es, bueno, no es que eso se va a acabar, porque lo pueden reemplazar por algo más adelante. No, ya lo reemplazó alguna vez Néstor también, ¿no? Sí, pero la única manera de reemplazar la venta de dólares para financiar el agujero fiscal es bajando el agujero fiscal, porque si no, ¿con qué lo financias? Bueno, pero si la decisión no parece que sea esa. Es que mientras esté el agujero fiscal, hay que financiarlo. Se lo financia trayendo dólares del exterior que se venden en el mercado. Casi te digo que el atraso cambiario continúa hasta las elecciones y después de las elecciones. Porque lo único que hoy evita que el tipo de cambio baje más que 15 es que la gente está comprando dólares. Entonces el Estado vende y la gente compra.
Es una cosa media rara, ¿no? Tarde o temprano, cuando compran los taxistas, algo pasa. Sí, pero primero tiene que dejar de vender el Estado. Y muy importante, porque el gran desafío, el desafío de los próximos 3 años, déjame decir, donde si este gobierno lo logra se consagra, pero es todo un desafío, es que cuando el tipo de cambio suba y vuelva a un valor lógico, donde no se vaya todo el mundo de vacaciones al exterior, de 20 pesos, de 19 pesos, de lo que sea, la inflación no suba. Argentina algún día va a lograr, como Chile, como Uruguay, como Perú, como Colombia, que el tipo de cambio suba y la inflación no suba. Debería. Debería, para eso hay que corregir la situación del presupuesto. Bueno, te agradezco. Yo en realidad creo que estoy a favor del tipo de cambio fijo, pero no, otra... a mí me gusta el tipo de cambio flotante. Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque todos los países del mundo hacen eso. ¿Para qué queremos inventar cosas raras? A mí me gusta el tipo de cambio que suba y que baja, pero necesitas precondiciones. La situación fiscal... Sí, pero cuando le pones una banda también estás haciendo tipo de cambio fijo. Bueno, si la banda es suficientemente grande, se puede discutir, tampoco es lo más otro importante. Otro día. Te doy el angelito. Yo te traje un documento que refleja 2 cosas. Primero, lo que piensa el Fondo Monetario sobre la Argentina. No el documento más público, no es un documento reservado, es un documento público pero de poca publicidad. El verdadero pensamiento profesional del Fondo sobre la Argentina, más un análisis nuestro de lo que pasó en la economía argentina con vistas a lo que puede ser este año, creo que le va a ser muy útil al lector que se lo gane. Muy bien, yo voy a sacar una fotocopia para mí, el resto para el que escriba, con un dato. El otro día me sorprendía López Murphy cuando dijo que él hacía mucho tiempo que no veía tantas expresiones favorables para un gobierno de los organismos internacionales, incluía el Fondo, el Banco Mundial, etcétera, sobre la evolución de un país. Y le pregunté, ¿eso tiene algún tipo de... tiene una explicación política, pero tiene una explicación de fundamentos económicos? Y él creía que no, pero lo cierto es que las expresiones son muy favorables. Yo lo llamo el optimismo internacional basado en las expectativas de largo plazo versus el realismo local basado en la macroeconomía de corto plazo. Bueno, te agradezco, Rodolfo, y a ustedes los invito a participar ahora en un amable debate, charla, discusión, coloquio, con el señor Edgar Manejar. Por ahí se entretienen un rato más que lo que hemos hablado con economía, por lo menos graciosamente. Decí que este es un hincha independiente, que es un hincha independiente, un economista hincha independiente el que hace este documento, así que estoy a mano con el anterior que era de Racing. Ahí está, pero ese vuelve pronto. No, Gerchunov dijiste que era de Racing. Ah, de Racing. Yo soy independiente. Ah, vos sos de Independiente. No sabías, por eso me pareció que no sabías. ¿Y te aceptó Carlos Melconian como socio? ¿Cómo no? Yo lo acepté a él, yo lo atraje a él. Bueno, eso de historia me la contás después, porque aparte me gustaría saber, y a ustedes también, ¿por qué no habla Carlos Melconian? Pero esa es una pregunta para otro programa. En un minuto con Edgar Manejar. Gracias, Rodolfo.